Tipos de tarjeta madre para computadora. Existen distintos tipos de tarjetas madre que debes identificar según su arquitectura. Esto te ayudará a seleccionar la más adecuada para armar una computadora de acuerdo a las necesidades del usuario. Las tarjetas madre de más uso hoy en día son ATX. Esta tarjeta usa los sistemas estándares, sus diseños son los más utilizados actualmente. Además, son muy flexibles. Su tamaño es de 305 por 244 milímetros. Tiene un solo conector de 24 pines para la fuente de alimentación, lo cual evita errores de conexión que pueden quemar la tarjeta madre. La manipulación de los módulos del microprocesador y ranuras de memorias son de fácil acceso para poder actualizarlos. Esta arquitectura favorece la disipación del calor porque utiliza cables internos más cortos para la comunicación del disco duro y demás dispositivos. Micro ATX. Esta tarjeta es muy pequeña, como bien lo indica su nombre. Por su tamaño, se le adhieren más puertos USB. Además, suelen ser bastante económicas. Su tamaño puede ser de 171.45 por 171.45 milímetros y de 244 por 244 milímetros, por lo que debes utilizar un gabinete y fuente de alimentación de tamaño menor, aunque puedes usar el gabinete y fuente de alimentación de la ATX. Las principales diferencias entre las tarjetas madre micro ATX y ATX son el menor número de slots para tarjetas PCI o PCI Express, 4 como máximo. Este tipo de tarjeta tiene la mayor parte de periféricos integrados, audio, red, video y otros. Flex ATX. Esta tarjeta madre es de dimensiones muy pequeñas y resulta aún más económica que las anteriores. Su tamaño de 229 por 191 milímetros es menor comparado con la micro ATX, por lo que el número de slots para tarjetas PCI puede ser de 3 como máximo, aunque algunas no incorporan ningún slot PCI, por lo que deberás realizar la expansión a través de tarjetas que conectarás por USB o Firewire. También puedes utilizar el gabinete y fuente de alimentación de la ATX. ¿Cómo elegir una tarjeta madre? Para que elijas la tarjeta madre correcta, además del precio, es importante que determines el desempeño que el usuario le dará a la computadora de acuerdo a lo siguiente. Básico. Son los usuarios que ocupan la computadora para actividades hogareñas, es decir, no requieren de una tarjeta madre robusta para realizar sus actividades. Se recomienda ensamblar procesadores con desempeño similar al de la tarjeta madre. Medio. Son los usuarios empresariales, es decir, personas que tienen necesidades más exigentes que un nivel básico, en cuanto a rendimiento se refiere. Por lo mismo, se requieren ensamblar procesadores de nivel más alto, pero no el más poderoso. Estudiantes especializados. Los usuarios de este nivel requieren tarjetas madre que incluyan los puertos más actualizados, USB 3.0, por ejemplo, y preferentemente componentes de última generación, ya que demandan una transferencia de datos más veloz. Gamers. Para este nivel, se buscan tarjetas madre con chips de audio específicos para alta definición, al igual que soporte para tarjetas de video de alta gama y la expansibilidad de las mismas, así como distintos puertos de red, es decir, todo enfocado al mejor rendimiento en videojuegos o entretenimiento. Otros aspectos que debes considerar para seleccionar una tarjeta madre son: tipo de procesador. Las tarjetas madre se fabrican para una marca de procesador en específico, Intel o AMD, por lo que es primordial conocer los modelos y generación compatibles con ella. Capacidad máxima de memoria. Conforme pasa el tiempo, es necesario escalar la memoria RAM de la computadora, por lo que es importante que conozcas la cantidad máxima de memoria soportada por la tarjeta madre. Conectores de disco duro. Asegúrate que el disco duro de platos o unidad SSD, estado sólido, que deseas integrar, sea soportado por la tarjeta madre, es decir, que cuente con ranuras IDE
o SATA. Cantidad de ranuras de expansión. Asegúrate que cuente con las necesarias, pensando que en el futuro requieras instalar alguna tarjeta adicional a la computadora, como una tarjeta de video o de sonido. Soporte para RAID. Esto permite utilizar dos o más discos duros en conjunto, como si fuera uno solo, ya sea para maximizar el espacio de almacenamiento o como respaldo en caso de falla de alguno de ellos. Por ello, selecciona la tarjeta madre que contenga el mayor número de ranuras IDE y SATA. Actualmente, existen muchas marcas de fabricantes. Cada una ofrece distintos precios, modelos y características. Lo importante es identificar las necesidades y requerimientos de los usuarios para elegir la mejor opción. Recuerda que en esta clase viste algunos aspectos que te ayudarán a seleccionar la tarjeta madre. Las más comunes son ATX, Micro ATX y Flex ATX. Considera el tipo y cantidad de memoria RAM, así como el microprocesador a utilizar. Algunas tarjetas madre incluyen la tarjeta de sonido, la tarjeta gráfica y la tarjeta de red, por lo que debes considerar la cantidad de slots o ranuras para una futura actualización de la computadora. Identificación de tipos de disco duro para computadoras. Recuerda que una de las partes indispensables de una computadora es la unidad de memoria secundaria, como el disco duro, ya que en este se almacena toda la información del cliente, además de contener el sistema operativo. Las computadoras actualmente utilizan dos tipos de disco duro, los IDE y los SATA, SATA 2. El estándar ATA-IDE, conocido como IDE, es la interfaz más utilizada para conectar discos duros y otros dispositivos de almacenamiento como CD-ROM o DVD-ROM a computadoras. Con la aparición del ATA serie, serial ATA, la clásica ATA-IDE ha pasado a denominarse ATA paralelo o Parallel ATA, o lo que es lo mismo, PATA. IDE y SATA son dos tipos de interfaces para la transferencia de datos. Ambas permiten que las unidades de disco duro compartan información con la memoria del sistema de una computadora. Se diferencian en términos de velocidad de transferencia, tipo de socket y tipo de cable. En la actualidad, el estándar SATA domina el mercado, haciendo que el antiguo estándar IDE quede casi obsoleto. A continuación veremos algunas de sus características. Ambas unidades, SATA y PATA o IDE, vienen en discos duros de 2.5 y 3.5 pulgadas, factores de forma para diversos usos, tales como computadoras de escritorio o portátiles. Velocidad de transferencia. La velocidad de transferencia de datos del disco duro IDE puede estar entre 66 MB por segundo, 100 MB por segundo y 133 MB por segundo. En contraste, los discos SATA transfieren datos a 150 MB por segundo. En la actualidad, hay dos variantes más recientes de esta tecnología SATA, SATA 2 y 3. Estos transfieren entre 300 megabytes y 6 gigabytes por segundo, respectivamente. Revoluciones por minuto. Este valor determina la velocidad por minuto a la que giran los platos del disco. Los IDE pueden girar desde 4.800 revoluciones por minuto, 5.200 revoluciones por minuto y hasta 7.200 revoluciones por minuto. Los SATA pueden estar entre 5.200 hasta 7.200 revoluciones por minuto. Memoria caché. El disco tipo SATA es el único que viene con memoria caché, la cual es una memoria SRAM integrada en el cuerpo del disco duro SATA. Se utiliza para almacenar los datos que se han accesado frecuentemente. Así, cuando el microprocesador solicite un dato, la memoria lo ofrece
y evita volver a buscarlo en el disco duro, agilizando de esta manera el proceso de búsqueda. Lo más común es que integren una memoria de 8 megabytes. Conector. Debido a su tamaño relativamente grande, las interfaces IDE son fácilmente distinguibles de sus contrapartes más pequeñas SATA. Los conectores IDE contienen 40 pines y los conectores correspondientes con 40 orificios. Estos están dispuestos en dos filas de 20 pines cada uno. Las interfaces SATA utilizan solo 7 pines alineados en una sola fila. Capacidad. Es la capacidad total de bytes o caracteres que es capaz de almacenar un disco duro. Su unidad de medida básica es el byte, pero actualmente se utiliza el gigabyte y terabyte. Para discos duros IDE, este dato puede estar entre 10 megabytes hasta 750 gigabytes. En SATA, la capacidad del total de bytes que es capaz de almacenar un disco puede estar entre 80 gigabytes y hasta 2 terabytes. Cable. Las unidades IDE utilizan un cable de cinta. El término proviene de que el cable es en realidad una serie de cables conectados lado a lado, lo que resulta en una tira larga y plana a lo largo del cual viajan los datos. Con este tipo de cable se puede conectar un disco duro y una unidad de CD-DVD a la tarjeta madre de una computadora. También puede conectar dos unidades independientes. Los cables SATA constan de un solo cable. El cable es generalmente de color rojo y plano en lugar de tubular como la mayoría de los cables. Alimentación. Para suministrar energía a los discos IDE se utiliza un conector blanco de 4 pines que parte de la fuente de alimentación. Para los discos SATA, el conector eléctrico es más pequeño y tiene 15 pines, los cuales son como se muestra a continuación. Disponibilidad. En la actualidad, la mayoría de las tarjetas madre instaladas en las computadoras nuevas soportan la interfaz SATA. Los fabricantes de computadoras actualmente fabrican pocas tarjetas madre que soportan la interfaz IDE. Esto es principalmente por la velocidad de transferencia. IDE transfiere a 133 megabytes por segundo y simplemente no puede competir con los 6 gigabytes por segundo del SATA 3. Además, las unidades, utilizando el estándar SATA, suelen ser más fáciles de instalar y de gestionar en las tarjetas madre. Una desventaja que tiene el interfaz IDE es que por su diseño original, respecto a dos dispositivos conectados a un solo bus o cable de interfaz, tiene el inconveniente de que mientras se accede a un dispositivo, el otro dispositivo del mismo conector ATA no se puede usar. En algunos chipset no se podría usar ni siquiera el otro ATA a la vez. Ventajas de los conectores SATA y función de este sistema. En cuanto a velocidad, hay grandes ventajas, ya que la nueva interfaz comienza trabajando a 150 megabytes por segundo comparado con sus 133 megabytes por segundo como máximo en ATA, y actualmente el tipo SATA 2 con una tasa de transferencia de 300 megabytes por segundo. Otra de las grandes mejoras respecto al sistema IDE es el tipo de cableado que se utiliza, mucho más fino y aerodinámico, lo que permite que estos cables, al ser muchísimo más finos, faciliten el flujo de aire dentro de la caja al reducir su espacio utilizado, reduciendo el calentamiento de nuestro equipo. Otra ventaja de este tipo de interfaz es que permite hasta 1 metro de longitud en el cable, cuando en las conexiones IDE es de menos de medio metro. Respecto a las características de alimentación, trabaja con voltajes menores, por lo tanto, tiene un consumo menor de potencia. Además, no es necesaria la configuración Master-Slave tradicional, ya que las unidades SATA conectan una por puerto, indicándose en el setup tan solo cuál es el SATA al que se debe dirigir en primer lugar el orden de arranque. A continuación veremos cómo elegir un disco duro.
Lo primero que debemos tener en cuenta al seleccionar un disco duro es ver qué tipo de tarjeta madre tenemos, si tiene conectores SATA o IDE. Si tenemos una tarjeta madre con puerto IDE y estamos seguros de que la BIOS es compatible con discos grandes, podemos optar por un disco duro que presente un mayor número de revoluciones por minuto. Así, este tendrá un mejor desempeño. Lo ideal antes de comprar un disco duro es preguntarse qué tanto de información voy a guardar o para qué lo voy a utilizar, además de considerar la capacidad, revoluciones por minuto y la tasa de transferencia de datos. Entre mayores sean estos dos últimos parámetros, mejor desempeño tendrá. Recuerda que si es SATA, también debes tomar en cuenta la memoria caché. En caso de que se instale un disco IDE en una tarjeta madre con conectores SATA, será necesario conseguir un convertidor de IDE a SATA. De igual manera, en caso de conectar un disco SATA en una tarjeta madre con conectores IDE, deberás conseguir su correspondiente adaptador.